hay una forma de corregir el orden que tienen las series y bueno, perdona, los grupos aquí en el streameo para que no nos salga por defecto el primero vamos a ir por aquí, encuentro, este del suyo propio, que son las películas y las series populares de database, bueno, de las suyas. Para ello hay quien comenta, por ejemplo, aunque no es la opción que vamos a usar, que quien comenta que los instale los add-ons según el orden que tú quieras. Pero claro, eso te implicaría desinstalarlo todos y volver a instalar todos. Entonces, lo que vamos a hacer es usar una página web, que os dejaré también, para que lo que viene siendo no te ponga primero sus películas y sus series populares de su cacharro. Porque a lo mejor tú quieres este que hemos instalado de database o otro add-on que hayamos instalado. Entonces, pues lo dicho, vamos a usar esa página web para poder ordenarlo como nosotros queramos. Y que nos estén pues esos add-ons que instalamos al final del todo, que serán los que más utilicemos y los que nos resulten más útiles. Nos tenemos que ir a la siguiente página web. Lo voy a hacer de otra vez en ordenador, que en principio se podría hacer en móvil también. La página web es esta, aparte independiente de Streamio, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta con lo que vais a ver ahora. Y es un Add-on Manager. Entonces esto nos va a permitir gestionar el orden de esos complementos. Y vamos a ver que has traducido y dice, administre sin esfuerzo el pedido de sus complementos de Streamio sin tener que volver a instalarlos. Lo que os decía antes de la otra opción pues, que hace la gente manualmente. Dice, ¿por qué? Permite a los usuarios cambiar el orden que aparecen sus complementos instalados en la pantalla de inicio. Como solución alternativa, es común que los usuarios eliminen y vuelvan a instalar los complementos en el orden que deseen que aparezcan. Este es un proceso tedioso y engorroso. Este complemento utiliza la API interna de Streamio para manipular el orden de los complementos sin tener que agregarlos o eliminarlos. Esta es una solución alternativa, no es una solución. No se recomienda utilizar esta herramienta a menos que se sienta cómodo con los riesgos involucrados que se ofrece soporte ni garantía, ¿vale? ¿Qué se refiere esto? Ahí te pone ahora el cómo, que lo va a hacer, pues, como te he dicho, aparte de Streamio, que va a manipular ahí esas cosillas. En principio no hay ningún problema, te lo dicen ellos, no guardan, porque ahora te va a decir cómo hacerlo. Pues hay dos opciones, una es que inicies sesión en su web para poder hacerlo, pero que no guarda la contraseña, lo pone más abajo, que la eliminan. Y otra, el modo desarrollador copiando su API. Yo ese no lo he visto todavía, no sé si todavía sigue disponible, entonces no lo he podido aplicar, entonces lo he hecho con iniciando sesión y me ha funcionado. Aquí abajo tienes qué riesgos conlleva, pues puedes echarle un ojo y leerlos y que ellos no almacenan ninguna contraseña. Y volviendo aquí, pues tienes preguntas, qué riesgos conllevo y demás, y te dicen pues la estabilidad del streamio. Pero te digo, en principio, la gente lo ha probado, yo lo he probado y no, por ahora no noto problemas. Si no, ya lo indicaría, lo comentaría en la descripción o quitaría el vídeo y demás. O si vosotros notáis problemas, por dejármelo en un comentario. Así que nada, vamos al lío y vamos a ver cómo se instala esto. Y nada, lo que te dice ahí, que no almacena las contraseñas, que en el negocio oscuro, que se puede ver el código que ellos usan y demás. Así que nada, vamos al lío. Vale, pues lo que tenemos que hacer aquí es iniciar sesión con nuestro email y nuestra contraseña, ¿ok? Para poder que puedan manipular simplemente eso, el orden. Entonces nada, meteríamos ahí estos datos y le daríamos al botón verde de iniciar sesión. Y nos va a rellenar lo de abajo, simplemente lo de la API. Le damos aquí a cargar y salen los addons que tenemos instalados. Y como veis, pues sale aquí toda la lista. Y los primeros, si te has fijado, o sea, un poquito aquí arriba, sale ese Cinemeta y que son los propios de Streamio, que salen los primeros. Lo que tenemos que hacernos es irnos abajo del todo y como verás, pues ahí tenemos unos botoncitos de gestión que podemos manipularlo. Te dice abrir la configuración del addon, luego tú tienes aquí copiar el addon manualmente la URL o podemos aquí los puntitos típicos arrastrarlo hacia arriba, ¿vale? Entonces tú cogerías el que quisieras, en este caso el que instalamos recientemente, del TMDB, y lo pones el primero. Por ejemplo, otros que también puedes estar chulo, que lo hemos visto en otros vídeos, pues el Perfreeze, este también, eso ya a gusto del consumidor. Y una vez que los tengas todos sincronizados como a ti te gusta, ¿vale? Dejo los suyos, que la verdad es que me interesan menos porque salen en inglés. Abajo del todo le vamos a ir a sincronizar y te dice sincronización completada. Es posible, dice muchas gracias por la conversación, además es posible que tengas que cerrar y abrir el Streamio para que esto se aplique. Una vez que se nos ha aplicado, ¿vale? En Windows a veces hay que cerrar la barra de tareas abajo, no vale, basta solo con cerrar la X. Pues ya veréis que tenemos
Un segundo, ¿veis? Aquí todavía no se me ha aplicado. Lo voy a cerrar. Ahora lo he vuelto a ver y ya tengo primeros STMDB, las películas populares y series en español, como os comenté, como que instalamos. Entonces, pues tenemos el orden correcto. Aquí tenemos con su sinopsis en español, pues mucho mejor, temas series. Luego este otro que también he subido, pues igual, y con la sinopsis en español. Así que, pues nada, espero que te guste este vídeo, que si te ha sido útil le des amor, con un like, una suscripción y eso que me ayuda mucho. Y comentes que puedes ayudar al canal con cualquier forma de descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego.